Muy buenos días, amigos y amigas, hermanos y hermanas, personas que nos escuchan a través de este canal, a través de esta página de Facebook, Iglesia Centro Reformado Nacional, y a través del grupo Sana Doctrina Bíblica e Histórica. En este momento les habla su amigo y hermano César Augusto Tuñón, con el deseo de compartir hoy otro devocionales que estamos en esta época de Cuaresma compartiendo para aprovechar y cultivar la reflexión, la devoción en esta época que en el calendario cristiano nosotros celebramos. Época previa a la Semana Santa, donde recordamos la pasión, muerte y resurrección, la resurrección victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a estar compartiendo el siguiente tema: el rostro de la palabra, Jesucristo. Hemos estado viendo la participación de Dios en la creación, la participación de Dios en la historia, y hoy vamos a estar pues viendo que la personificación, el rostro de la inspirada palabra de Dios es el mismo Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, vamos a estar queriendo perseguir el siguiente objetivo, que es descubrir por qué Jesucristo es la palabra encarnada que anuncia. Mis estimados hermanos, esta es una reflexión que es necesaria, hacerla. Muchos ven como rostros de las escrituras a personajes de la historia religiosa, o si no también personajes de índole teológico y demás. Cuando nosotros tenemos que tener claro, mis estimados hermanos, que estas personas, a las que muchos consideran rostro, a las que muchas ven como referentes de la palabra, porque predican bien, porque enseñan bien, o porque la historia y la tradición nos ha dejado de ellos ejemplos de buen vivir, de buen practicar el cristianismo. Aún esas personas, mis estimados hermanos, vieron el rostro de la palabra, la personificación de la palabra. Y les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias, en sus Biblias, el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30, que voy a pasar a leer inmediatamente para ustedes y que podamos entonces estar haciendo reflexión de eso. Dice el versículo 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló
el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarla. Mas él pasó por en medio de ellos. Y esta anécdota bíblica, que además de estar también en Lucas, aquí en el capítulo 4, en los versículos que hemos leído, está también de manera paralela en Mateo capítulo 13, versículos del 53 al 58, y en Marcos capítulo 6, del 1 al 6. Vemos aquí a Jesús yendo a Nazaret, lugar donde se había criado. Llega a una sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías para que lo leyese. Una cosa importante que hay: la ciudad donde se había criado Jesús, Jesús gozaba de tan alta estima y de un reconocimiento de ser maestro de las escrituras, que cuando llega a la sinagoga, como era su costumbre, a participar del sábado, del día de reposo, la misma Biblia dice, este mismo relato bíblico dice que a Jesús se le dio el rollo del libro del profeta Isaías, y que la escritura que se le dio, que nosotros vamos a poder corroborar, es la que se encuentra en Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 2. Jesús lee esta profecía, todo de manera coincidente. Tocaba en la sinagoga de Nazaret leer ese texto. A Jesús se le asigna la lectura y Jesús la lee.
Y no solamente la lee, mis estimados hermanos, sino que los oyentes, los asistentes, los congregantes en la sinagoga esperaban de Jesús la interpretación tradicional, típica y regular que hacía cualquier rabino reconocido de los textos de las escrituras que normalmente de manera regular, circular, eh, ellos tenían los días sábados. Pero Jesús le dice, al leer todo esto, hoy se ha cumplido entre vosotros. Y algo curioso aquí que me da a pensar mucho, mis estimados hermanos, es que cuando el público asistente, entre esos el ministro, entre esos el que le da el rollo a Jesús para que lo lea, cuando dice Jesús, hoy se ha cumplido entre vosotros esta escritura, ese ministro no se para a contrarrestar o a callar a Jesús, sino que vemos que el texto dice que él gozaba de buena opinión, que todos estaban maravillados, que todos daban buen testimonio, porque al Jesús decir, hoy se ha cumplido, que él iba a estarse refiriendo a las interpretaciones tradicionales, que no iban a reñir con su confort, con su buen estado de ánimo, con su aceptación, con su tolerancia. Al Jesús decir eso, dice que las personas estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. Es decir, que estas expresiones preliminares, posterior a su lectura, le estaban encontrando gracia. El hacer alusión a que el Espíritu del Señor estaba sobre él, que le había enviado a sanar a los quebrantados de corazón, que lo había enviado a pregonar libertad a los cautivos, no estaba teniendo una molestia ni una repercusión negativa en los oídos de ellos. Tanto así que al estar admirados le decían, oye, tantas cosas se han dicho de ti, que has hecho en Capernaum, bueno, hazlas también acá, haz también aquí en tu tierra. Pero he ahí esa pregunta, ese requerimiento que hace que Jesús entonces dé una respuesta que malogra el ánimo de los oyentes. Jesús dijo, no solamente dijo que se había cumplido entre ellos esa escritura, que él era el cumplimiento de eso, sino le dijo, acepto en su propia tierra. Y empezó a citarles las viudas en la época del profeta Elías. Y a quien fue a auxiliar Elías de escasez de alimentos, a una en Sidón, en Sarepta, de la región de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en el tiempo de Eliseo. ¿Y a quién fue a sanar Eliseo? A Naamán, el sirio, general del ejército sirio.
Esta respuesta provoca ira. Esta respuesta fue el rostro, la identificación de Jesucristo con ese pasaje que habían leído. Yo vengo a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, pero no lo hago con ustedes. El reconocimiento y el creer no lo voy a obtener aquí, lo voy a obtener en otro sitio. Mis estimados hermanos, Jesús le estaba diciendo a ellos que a pesar de que la profecía se había cumplido en él, que él era ese Mesías que estaba anunciando Isaías, él no iba a hacer nada de eso, nada de esas acciones mesiánicas dentro de ellos, porque ellos no creían en él. Porque ese Mesías que él en persona era, iba a ser rechazado por los demás. Iba a ser rechazado por ellos, sus parientes, por sus paisanos, por sus coterráneos, por sus coterráneos. Una de las participaciones que tuvo de predicación y confrontación de la palabra causó sin sabor en el oyente, causó molestia en el que le escuchaba, porque Jesús, al poner su rostro, su persona, en esa predicación, en esa enseñanza, apelaba a que tenían que creer en él y no rechazarle como estaban haciendo hasta el momento. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, personas que nos escuchan en esta mañana. Muchas veces al predicarse la palabra de Dios, muchos se mantienen en un estado de confort, de comodidad, hasta que a esa predicación se le pone el rostro de Cristo y se acompañan las exigencias de Cristo para la vida diaria. Jesucristo es la palabra encarnada que anuncia y hace presente el reino de Dios en toda la Biblia. Los que escuchan, muchos de los que escuchan, al ver esa palabra con el rostro de Cristo, que señalan a Cristo, dicen que va, yo no sigo. Prefieren perderse, prefieren acallar su conciencia, prefieren seguir ocultando su pecado, prefieren seguir ocultando su incredulidad e hipocresía antes que rendir su vida, antes que reconocer sus males y asegurarse en los brazos del Señor, en los brazos de aquel que pone su rostro en la predicación de la palabra. Yo deseo que esta mañana cada uno de nosotros pueda meditar en él. Oremos. Señor y bendito Dios, te damos las infinitas gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de tener vida y de poder escuchar una breve reflexión de tu bendita y santa palabra. Del rostro de la palabra, del rostro
de los benditos dichos, que es Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener un día que glorifiquemos a ti y en donde al ver a Jesucristo no lo queramos despeñar como hicieron los de Nazaret, sino que abramos nuestro corazón, nos rindamos avergonzados por nuestro mal y pasemos a los brazos del Señor. Amén. Amén. El Señor me los bendiga muy ricamente. Saludos, Roberto, bendiciones. Gracias siempre por estar conectado a estos devocionales que transmitimos en vivo vía Facebook. Dios te bendiga, Roberto. Dios haga resplandecer también su rostro sobre ti y te dé paz. Saludos, bendiciones a todos.